Buenos días y bienvenidos a nuestra nueva clase de la Escuela Dominical. Hoy vamos a continuar con de hecho vamos a concluir esta unidad que hemos estado viendo en estos domingos de cómo hablar de Jesús. Cómo hablar de Jesús. Vimos distintos temas sobre de qué es de lo que estamos hablando, cómo es que lo vamos a hablar, cómo es que lo vamos a vivir. Y es muy importante el tema de hoy. Se llama Confía en la obra de Dios. ¿Quiénes de ustedes han sembrado algo? Que han puesto la semillita y ya ha salido algo. ¿Con manos? Okay. Yo hace unos meses, sembré una matica en la casa. Puse varias semillas. Yo no sé mucho de esto. Algunas sí salieron, otras eventualmente después salieron, otras salieron y se murieron. Pero ahí está. Después de no sé cuántos meses, ahora ya parece que no quiere crecer más y empezaron a salir florecitas. Yo lo hubiese traído, pero se caen las flores y después me embarco. Y dentro de poco, ¿qué es lo que voy a estar esperando después de las flores? ¿Es qué? Fruto, ya casi. Es muy deseoso estoy yo de que llegue fruto. Pero bueno, ustedes van a ver por qué. Vamos a adentrarnos ya al tema de hoy. Pero es en los evangelios y está Jesús hablando a través de parábolas. Pero ¿qué es una parábola? Recapitular rapidito para poder entender por qué va a ser el tema de esta manera. ¿Qué es una parábola? Parábola es sinónimo de una historia que contaba Jesús para dar una enseñanza. Ok, es una historia, algo que pudiera ser una historia de la vida cotidiana que tenía una enseñanza detrás. Ok, y el propósito sería llevar esa enseñanza, ¿verdad? Ok, para que entienda la gente. Ok, perfecto, ilustrar. Bueno, vamos a ver una parábola que se encuentra en Mateo 13, versículos del 3 al 8. Y ahora van a entender por qué lo de la semilla. Dice: más tarde de aquel mismo día, Jesús salió de la casa y se dirigió a la orilla del lago. Pronto se congregó una multitud tan inmensa que se vio obligado a subir a una barca y enseñar desde allí a la gente que lo escuchaba con atención en la orilla. En su sermón empleó muchos simbolismos que ilustraban sus puntos de vista. Por ejemplo, usó el siguiente: un agricultor salió a sembrar sus semillas en el campo. Mientras lo hacía, algunas semillas cayeron en el camino y las aves vinieron y se las comieron. Otras cayeron sobre terreno pedregoso, donde la tierra no era muy profunda. Las plantas nacieron pronto, pero a flor de tierra, y el sol ardiente las abrazó y se secaron, porque casi no tenían raíz. Otras semillas cayeron entre espinos y los espinos las ahogaron, pero algunas cayeron en buena tierra y produjeron una cosecha de 30, 60 y hasta 100 granos por semilla plantada. No vamos en este momentico a debatir la enseñanza que está detrás de la parábola. Solo vamos a enfocarnos en la historia que está contada, ¿verdad? ¿Qué dice este pasaje respecto al sembrador? ¿Qué nos hablan del sembrador? ¿Qué nos dicen? Que salió a sembrar. Que salió a sembrar. ¿Alguna otra cosa nos dice la parábola del sembrador? Que regó las semillas. Ok, regó las semillas. ¿Alguna otra cosa? Algunas cayeron a pedregales. Bueno, ya eso está hablando de las semillas, no tanto del sembrador. ¿Alguna otra cosa que diga del sembrador? No hay más nada que diga del sembrador. Ok. En el proceso agrícola, ¿hay pasos que vienen antes de la siembra? Yo soy de la ciudad, no sé mucho de la siembra, así que van a tener que explicarme. Hay pasos que vienen como cuál, mencióname uno que sea. Primero preparar el terreno. Limpiar la tierra. Ok. ¿Se menciona aquí algo respecto a alguno de esos procesos de preparar la tierra, limpiar, quitar las piedras? No. ¿Por qué crees que Jesús omite todos estos detalles sobre eso, sobre el sembrador? No estoy diciendo que haya una respuesta correcta, simplemente quiero escuchar tu opinión. Porque se quería enfocar en la semilla.
Ok, se quería enfocar en la semilla. En el terreno. Ok. ¿Crees que fue exitosa la siembra? Sí. Algo Parte. Mirado, lo podemos mirar de esta manera. ¿Cuál era la meta de la siembra? cosechar buenos frutos. ¿Tuvo fracasos la siembra? Sí. Al principio sí. Ok. ¿Cómo mides el éxito de, en este caso, de la siembra? Ok. ¿Cuántos terrenos se describen en la historia? 3, 4. 4, sí. ¿Qué pasó con el primero? Que cayó en, ¿Y las aves ya la comieron? Sí. el camino y las aves comieron el fruto. ¿Y en el segundo? Cayó en pedregales. Ujú. ¿Y qué pasó con los pedregales? Brotó pronto, pero se secó porque no había profundidad. Se secó. ¿En el tercero? Los espinos. Los espinos lo van. Lo ahogaron. ¿Y en el cuarto? Ahí sí. Y ahí sí dio fruto porque cayó Qué en la bueno, tierra. produjo fruto. Era buena tierra. Poniéndonos ahora en las botas del sembrador, de nuevo, esto no está en la Biblia, así que la respuesta no está incluida, tu opinión. ¿Crees que se pueda sentir motivado con estos resultados para volver a sembrar? Sí, ¿no? ¿Tu opinión? Sí. Ok. ¿Qué pasa si no lo hace? Si decide, ¿sabes qué? No voy a volver a sembrar. Se queda sin fruto. Se queda sin fruto. Se queda sin fruto. Gracias. Pero Jesús no lo dejó ahí. Jesús continuó. Y en los versículos del 18 al 22 explica el propósito de la enseñanza como tal. Por eso es que no quería que estuviéramos adivinando, porque ahí sí la respuesta ya viene incluida. Pero justo antes de que la leamos, les quiero hacer esta preguntita. ¿Cómo puede uno mejorar se nota que la escribí yo la pregunta? ¿Cómo puede uno mejorar en su habilidad de transformar a otros con el Evangelio? Sembrando los semillas. ¿Qué puedes hacer tú para poder transformar a otras personas con el Evangelio mejor? Hablar. Compartiendo mensajes como hablábamos la semana pasada. Okay. Okay. Vamos a ver qué dice en los versículos del 18 al 22. Y ahora les voy a explicar el simbolismo del sembrador. Dice: el camino duro en que algunas de las semillas cayeron representa el corazón de las personas que escuchan las buenas nuevas del reino y no las entienden. Por eso, cuando Satanás llega, les quita lo que se les sembró. El terreno pedregoso y poco profundo simboliza el corazón del hombre que escucha el mensaje y lo recibe con gozo, pero no hay profundidad en su experiencia y las semillas no echan raíces profundas. Luego, cuando se aparecen los problemas o las persecuciones por causa de sus creencias, el entusiasmo se le desvanece y se aparta de Dios. El terreno lleno de espinos es el corazón del que escucha el mensaje, pero se afana tanto en esta vida que por el amor al dinero ahoga en él la palabra de Dios y cada vez trabaja menos para el Señor. Ahí está Jesús dando la explicación de los primeros 3 terrenos, los 3 terrenos negativos, vamos a decirlo así. Viendo el primerito, decía que ahí dice que las personas esas no entienden algo. ¿Qué es lo que no entienden? Las parábolas. ¿Por qué hablaba por parábolas? No, refiriéndose al primer terreno, Jesús dice algo de que esas personas no están entendiendo. ¿Qué es lo que dice él que no están entendiendo? Versículo 19.
o 18, 19. No entendía la palabra. Dice él que las personas que está comparando la semilla que cayó en el camino y que se la comía no la sabe, la compara con unas personas que no entienden qué. ¿Qué es lo que no entienden las personas? La palabra O el Evangelio, ok, aquí lo dice, palabra del reino. en esta versión lo dice como las buenas nuevas del reino. Dice que las escuchan, pero no las entienden. Porque es que aquí dice cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. No es suficiente con escuchar las palabras del reino, porque conozco a muchas personas, y no voy a divagar, pero que van a la iglesia como algo que uno va y se sienta. No se me olvida nunca, hace muchísimos años en la escuela tenía una maestra que me decía: cuando yo me siento muy abrumada, yo voy a una iglesia y me siento en el banco y ahí me siento en paz. Como dice Jesús, que escuchar las palabras de las buenas nuevas del reino y no entenderlas es equivalente a una semilla que está en el campo, en el camino, y se la comen las aves. En el versículo 20, después, nos da una diferencia entre ese terreno, entre esas personas y el escenario anterior. El primer terreno y el segundo terreno. ¿Cuál es la diferencia que dice aquí en el versículo 20? Pues sembrado es que el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Cuál es la diferencia? La recibe, dice que la recibe. La otra persona ni las entendía. Esta persona las recibe. Ya estamos progresando. Pero es un gozo momentáneo. Momentáneo quiere decir que tiene un fin. ¿Cuál es el fin de estas personas? Según el versículo. Reciben la palabra y de Sí, pero ¿cuál es el fin? ¿Cómo terminan? Terminan yéndose de lo que han recibido. El fin dice, y se aparta de Dios. Ya, ese es el fin. Dice que se aparta de Dios. Decía mi hermano Por muy bien que Sonia empezó. Varela de Tusa. Un segundito. Se aparta de Dios, es el fin de esa persona. O sea, empieza con gozo, ¿verdad? Lo recibe con gozo, pero termina apartándose de Dios. Una pregunta un poquitico más interesante. ¿Existe alguna relación entre la manera con la que estas personas reciben el Evangelio y la causa de su fracaso? No estoy preguntando que si existe una relación causa-efecto aquí, que una cosa conlleva a la otra. No. Algún tipo de relación entre la manera que estas personas reciben el Evangelio y el hecho de que fallan. Mirad de esta otra manera. Si volvemos a leer el versículo, dice: el terreno pedregoso y poco profundo simboliza el corazón del hombre que escucha el mensaje y lo recibe con gozo, pero no hay profundidad en su experiencia y las semillas no echan raíces profundas. Luego, cuando aparecen los problemas o las persecuciones por causa de sus creencias, el entusiasmo se desvanece y se aparta de Dios. Luego hay una profundidad en lo que Sí. ¿Y qué relación tiene eso con el gozo con el que se describe al principio, que recibe las buenas noticias? No sé si te notaste que es la única de los 4 ejemplos, es el único que menciona la palabra gozo. Ni siquiera en el otro que da frutos al final
ya adelantando, ni siquiera en ese menciona la palabra gozo. En este sí menciona la palabra gozo. ¿Existe alguna relación entre la manera que esta persona en particular, está recibiendo el Evangelio y su fundación, que obviamente es lo que hace que fracase? Viene los malos y atacan. Es una relación un poco eufórica. Es un poco de embullo, ¿verdad? Así es fácil. Así es fácil. Cualquier cosa, hacerla cuando uno lo hace. Exacto, cuando uno lo hace por ánimo, porque es rico, porque da gusto, porque en este caso da gozo. Y sí, vamos a donde sea, y sí, yo creo en lo que haya que creer, y todo así con mucho impulso, con mucho ánimo. Pero explica a Jesús y dice sí, pero es porque es superficial. Y entonces me hace pensar que la razón, y no estoy diciendo que todas las personas que reciban el Evangelio con gozo es porque no tienen base, siendo que estas personas lo reciben con gozo porque no tienen base, es mi suposición, porque no tienen base, y entonces es fácil recibirlo con gozo, porque no hay un compromiso más allá, no hay un cambio real más allá que les hace considerar las cosas un poquitico más fuertes. En este caso es más fácil simplemente decir que sí, simplemente asumir un rol, un papel, pero cuando dice que cuando le llegan las persecuciones o problemas por causa de sus creencias, no, entonces ya las creencias ya no me gustan, ya vamos a dejarlas. Porque así mismo dice, el entusiasmo se les desvanece y se apartan de Dios, porque no estaban en esto para problemas, estaban para gozo. Lo que les llamó la atención era el gozo, y con eso nos quedamos, y por eso es que no establecen raíces, porque se quedaron ahí arribita, en la luna de miel, en la parte rica, y ya cuando vienen problemas, esto ya no es para mí ya. Fue transformada, podemos decir que esta persona fue transformada por el Evangelio. ¿Fue exitoso el sembrador? En el tercer ejemplo, dice: el terreno lleno de espinos es el corazón del que escucha el mensaje, pero se afana tanto en esta vida que el amor al dinero ahoga en él la palabra de Dios y cada vez trabaja menos para el Señor. ¿Recuerdas en la parábola a qué está comparando Jesús el amor al dinero y el afán por lo material? Pensemos, el tercer terreno lo está comparando, dice que con espinos que ahogan. Mi matica no tiene espinos, pero yo tuve que moverla porque ella misma estaba ahogando otras que estaban más chiquitas y no cogían sol y entonces no podían crecer. Las giré y ahora crecieron. En eso es lo que yo pienso cuando yo escucho más bien la explicación de Jesús. Es que estás alimentando que ahoga el trabajo de Dios, el trabajo de la palabra de Dios en tu vida. La fama de este siglo, A veces, la riqueza. a veces dejamos de congregarnos por trabajar, por ir a hacer unos cuantos centavos y nos olvidamos de la palabra de Dios. Y por eso el Señor dice aquí, ¿verdad?, que los afanes de este siglo nos apartan de Él. Y el Señor así como Él alimenta las aves, el Señor dice: ¿por qué os afanáis por vestir o qué comeréis? Si ni aún las aves del cielo no siembran ni riegan, y el Señor las alimenta. ¿Y cómo podemos saber si nosotros mismos pertenecemos a este grupo? ¿Cómo podemos distinguir? ¿Cómo yo puedo
distinguir si yo mismo pertenezco a este grupo o no. Que nos podía cambiar. Porque me parece que es un punto un poquitico clave. ¿Perteneceré yo a este grupo? ¿Pertenecerás tú? Bueno, siempre están. ¿Notas algo peculiar con respecto a todo esto? En ninguno de los tres ejemplos dice se le habló la palabra de Dios, pero entonces esta otra cosa sucedió. Imagínate, en los tres casos se mencionan acciones o decisiones de la persona. En el primero dice que no la entendió, esa es la persona, no es culpa de otra cosa. Dice que la persona no la escuchó, pero no la entró. En el segundo caso dice que después se alejó de eso. O sea, que se le fue el entusiasmo porque no estableció raíces. Y entonces ya, lo abandonó. Y en este tercero dice que sí, todo muy bien. Y empezó a lucir como que iba avanzando, como que estaba brotando, pero dice que después escogió afanarse y dedicarse a las cosas de este mundo y dejar de un lado todo eso de la iglesia y de la religión, como me dijo alguien ayer. Dice, eso de la iglesia, eso es cuando uno es joven, cuando uno es niño, para aprender a evitarse problemas y meterse en cosas, pero ya uno crece y ya, eso queda atrás, ya, deja eso, me decía. Pero perteneceremos nosotros a este grupo. Eso me preocupa. ¿Qué pudo haber hecho diferente el sembrador? Ahora podemos analizar, ya que recibimos la explicación de la parábola, ¿qué consejo le pudiéramos dar al sembrador? ¿Qué pudo haber hecho diferente el sembrador para ser más exitoso? Una vez más, no estoy diciendo que la respuesta esté en la Biblia, solo estoy preguntando opiniones. Lo que hubiera hecho el sembrador primero era preparar el terreno para que esta persona percibiera el mensaje, que captara el mensaje y recibiera y se permaneciera allí. Okay. Coger el terreno. Sí, haber sembrado el terreno bien preparado y eliminar la... O sea, sembrar nada más que en el que iba a dar frutos y en los otros no perder el tiempo. Bueno, preparar los otros también, cortando la hierba mala esa o... Por ejemplo, Rubén, a veces nos dicen que nosotros nos vamos de un solo a mandar a las personas al infierno. Que no les hablamos del amor de Cristo, sino que si no te arrepentiste vas a ir al infierno. Dice, ustedes mismos mandan a las personas al infierno, dice. Entonces, primero tienen que ir con una palabra suave, con amor, dice, y para que esta persona... Bueno, queda muy claro acá que todo fue decisiones personal de cada una de estas personas, precisamente por eso fue que lo mencioné. Que los tres ejemplos mencionan acciones y decisiones que los tres tipos de personas tomaron. Vamos a seguir al 23. Pero antes, se me había olvidado esta preguntita que quería hacer. ¿Por qué Jesús no menciona nada respecto a esa pregunta que yo acabo de hacer? ¿Por qué Jesús no menciona una crítica sobre la estrategia del sembrador? Porque no la menciona. No vas a encontrar. Fíjate que no dice arrojó las semillas con desdén y entonces las arrojó y después pisó el camino sobre el cual las había sembrado. No dice nada con respecto a nada más con respecto al sembrador. Por eso fue la primera pregunta que les hice. No menciona ninguna crítica con respecto a la estrategia del sembrador. ¿Por qué crees que Jesús no menciona nada al respecto? Porque el sembrador hizo lo que tenía que hacer, sembrar. Pero Vamos a ver lo que dice justo al final ya con respecto al último
terreno. Dice en el 23, pero la semilla sembrada en buena tierra representa a los que oyen el mensaje y lo entienden y dan una buena cosecha, como las espigas que dieron 100, 60 o 30 granos por semilla. ¿Cuál es la diferencia más clara entre este terreno y los otros tres? Bueno, aquí dice que lo entiende. Que sí entendieron la palabra de Dios. La más clara, que salta, sobresalta. ¿Entiende? ¿Que da fruto? Que da fruto. ¿Ninguno de los otros tres dio fruto? No. Eso se conoce a veces como los terrenos infructíferos, porque ninguno dio fruto. Incluso el que parecía que iba, no dio fruto. Ah, La espina creció, tenía un poco de fortaleza, pero fruto no dio. ¿Cuáles son ejemplos de estos frutos? Uno, dame un ejemplo. De fruto, del tipo de fruto que estamos buscando. El trigo. No, en las personas que oyen la palabra de Dios. Un cambio de vida. Ok, un cambio de vida, perfecto. Perfecto. Testimonio por sí. Me gustaba una versión que leía esto, que no fue la que usé, pero una versión que leía esto. Lo traducía como que la cosecha de 100 y 60 y 30 eran almas que esta persona iba y buscaba para Dios. Que por una semilla se multiplicaba en 30 y 60 y 100 más que iba y buscaba. Es un fruto. Podemos decir que el sembrador fue exitoso. Sí. ¿Por qué? Porque la palabra que él impartió cayó en el corazón de la persona y estos dieron fruto, ¿verdad? Se multiplicó el fruto de arrepentimiento. Bueno, No, sí. Yo sigo insistiendo. La pregunta clave a la que quiero llegar es: ¿cuál es nuestra parte en la evangelización? ganar almas para Cristo. No es dar el fruto a otra persona. No, nosotros ocupémonos por dar el fruto que nos toca a nosotros. No es el transformar el alma de una persona con el poder de Dios, porque nosotros no somos Dios. Nosotros no tenemos ese poder para transformar el alma. Es llevar el mensaje. Llevar el mensaje. ¿Y quién va a dar el fruto? Dios es el que... ¿Y todas las personas van a dar fruto? No. Ya. No todas. En las que van a dar fruto, ¿por qué van a dar el fruto? ¿Por la manera que yo les hablé? No, por la manera que recibieron la palabra, o sea, la semilla. Por la obra de Dios. La obra del Espíritu Santo. Que se vuelve al final del día una decisión personal de recibir la palabra de Dios. Y entonces la palabra de Dios tiene el poder para transformar esa vida. Nosotros tenemos que aprender a confiarle a Dios, y como hizo el sembrador acá, Él sembró. Él sembró. Algunas de estas personas no. Algunos parecía que sí que sí tenían mucho embullo y mucho ánimo y nada, y otras personas al final desistieron, pero hubo personas que sí. Y a nosotros nos toca compartir el mensaje, porque va a haber personas que sí. No a esa hora tratar de buscar una fórmula para deducir cuáles van a ser esas personas y no perder el tiempo con el resto. Porque esa tarea la hace el Espíritu Santo. La tarea del sembrador, la tarea nuestra es simplemente sembrar. Vamos a orar. Señor, gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad de estar aquí delante de ti, Señor. Gracias porque tú sembraste dentro de nosotros, Señor, y produces los frutos, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos das las oportunidades de introducirnos en tu obra, Señor. Te pedimos que nosotros podamos hablar con valentía, Señor, a diario, que nosotros podamos confiar en ti, Señor, y que tú eres el que hace la obra, tú eres el que perfecciona a las personas, Señor, y tú eres el que produce frutos dentro de las personas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.
Amén.